los que no asistieron. O bueno, si tienen alguna duda, pueden acceder al video y resolverla. Entonces miren, nosotros ya vimos dos temas anteriores a este de maximización de las ganancias, que son el tema de la producción, que llamamos Q, y el tema de los costos, que llamábamos costos totales, y con todos sus hijitos que eran los costos marginales y los costos promedio, que llamamos costos medios, y costo ME, costo medio o costo promedio. Y este costo medio que tiene a sus hijitos, costos variables medios, costos fijos medios. Todos estos indicadores de costos nos ayudan a nosotros a ver, digamos, qué es lo que se tiene que tener en cuenta para medir el grado de disposición de la empresa, o mejor dicho, de cómo, en qué estado está la empresa en el momento. Si están los costos totales creciendo a un ritmo, que nos está diciendo esto, si están creciendo los costos marginales, que nos está diciendo esto. En la producción también teníamos unos distintos indicadores. Teníamos producto marginal, que quién me recuerda que es producto marginal. Marginal Sí, es esto, cuánta satisfacción tiene una persona al comprar, o producto, sea, las unidades de satisfacción de una persona al comprar un producto, un produ- servicio. producto marginal. Profe, ese no es el de que si se contrata a alguien nuevo, ¿cuánto le agrega Sí, al producto? sí, sí, señor. En cuanto a producción, el producto marginal es cuánto le agrega de producto una nueva unidad de insumo en esta empresa. Si llega un nuevo trabajador y agrega 10 10 a una empresa que ya producía 100, entonces el producto marginal de ese trabajador es 10, así. Eh, Luego también vimos por allá el producto medio que es el indicador de cuánto produce cada uno de estos trabajadores en promedio pues en la empresa. Es la definición de producto marginal y producto medio y los cálculos de eso nos dicen en qué etapa está la empresa. Si la empresa empezó la etapa de rendimientos crecientes, si llegó a la etapa de rendimientos decrecientes, o si ya llegó a la parte en que la empresa comienza a verse afectada con más insumos porque está saturada o está ya en su tope de producción, y ahí empieza la etapa 3. Eso ya lo vimos. En cuanto a los costes, vimos los distintos indicadores que eran costo marginal, el costo fijo, el coste variable, el coste medio, que eso también nos dice más cosas. Uniendo todas estas cosas que ya vimos de producción y de costes, vamos a ver una cosita que se llama maximización de las ganancias. Y es que se había dicho desde el principio, cuando habíamos empezado a hablar de producción y de costos. ¿Alguien va a preguntar algo? Lady. Que hemos hablado, cuando hablamos de producción y de costos, que el objetivo total o final de todas las empresas no es no producir más, no es producir lo máximo posible, no, tampoco es que el costo de la producción sea la más baja posible, no. A fin de cuentas, estas dos cosas se unen para que la empresa genere la mayor maximización de las ganancias. Este en verdad es el objetivo de toda empresa. Entonces, es unir lo que encontramos con los indicadores de producto marginal, en donde encontramos las etapas de rendimientos crecientes y demás, la etapa donde los costos sean lo mínimo posible y se maximicen las ganancias de las empresas. Ese es el objetivo final de todas las empresas. No nos quedamos en los costes, no nos quedamos en la producción, sino que pasamos a la maximización de las ganancias. Pero entonces, para pasar un momento a ver lo de maximización de las ganancias, yo me acuerdo, me causó mucha curiosidad que un compañero de ustedes, que yo les preguntaba, bueno,
les voy a hacer la pregunta que les hice ese mismo día en clase. Profe, chicos, ¿qué pasa si una empresa está viendo que los costos están empezando a crecer en cuanto aumenta su producción y crecen y crecen y crecen? ¿Y qué debería estar haciendo la empresa para poder, digamos, solventar ese aumento en los costes al aumentar la producción? ¿Será que para de producir, produce menos o produce más? Y el compañero en la clase me dijo, profe, no, mejor sube los precios. Yo les pregunto esto a ustedes, ¿qué tan factible es que ustedes vayan a un mercado y aumenten su precio en el mercado? ¿Qué puede pasar con esta empresa que ustedes manejan si ustedes suben los precios? Si tengo Pues, los precios muy bajos, los puedo poner al precio de la competencia, pero si yo me paso del precio de la competencia, pues es muy posible que a mí no me vayan a comprar nada, vayan a tener más pérdidas aún de las que tenían. Sí. ¿Y quién más si nos algo más, Lady? ¿Quién iba a decirnos algo más? pues iba a Natalia. decir que es como la oferta y la demanda, cuando la gente pide más, entonces para que no se escasee o sea, la materia prima o el producto, lo que hacen es subir los precios, pensaría yo, para que Pues todo esté equilibradamente. Pues sí, Natalia, pero digamos esa estrategia de subir los precios, como nos estaban diciendo el compañero, de entrada, aunque sea atractiva, se ve reducida por un tema de que la mayoría de las empresas estamos en un modelo de competencia perfecta. Y es que la gente, si tú te pasas del precio de lo que tienen tus competidores, capaz se van con el competidor y no contigo. Si ves ahí el problema, Natalia, de esa decisión. Sí, Eso es básicamente porque la mayoría de las empresas que somos pequeñas, que son pequeñas, viven en un mundo donde no tienen poder de mercado. No tenemos poder de mercado, y entonces el poder de mercado que es cuando las empresas no pueden decir, no, yo subo mi precio y los demás, los consumidores que se aguanten. Es como el que tiene la empresa de venta de empanadas o una panadería. Si esa panadería sube mucho los precios, la gente se va para otra panadería o demás. Cuando se tiene poder de mercado, que es lo opuesto a lo que pasa con la mayoría de las empresas, que son muy escasas las empresas que tienen poder de mercado, es eso. Ah, bueno, no, está como fácil subir el precio de lo que yo vendo, lo subo y listo. Como por ejemplo, ¿qué empresas tienen poder de mercado? ¿Ustedes qué ven? En Colombia, Coca-Cola. Coca-Cola. En Colombia, ¿qué otra tenemos? Por ejemplo, Bavaria. Bavaria sube los precios de la cerveza. ¿Quién dice algo? ¿Cierto? Nadie. Nadie, todo el mundo tiene que comer. Tiene que tomar cervecita o tiene que tomar, bueno, Postobón sube el precio de la gaseosa, pues difícil la competencia. Esos poquitos son muy poquitos ejemplos de las empresas que pueden decir, no, yo subo mi precio y los demás que me consuman y ya. La mayoría de nosotros estamos en un modelo que no es así y es competencia perfecta. Y esto es, entonces dice acá competencia perfecta, la condición para que haya competencia perfecta es que haya un número muy grande de vendedores y compradores, tales que las acciones de uno solo comprador o vendedor en este mercado no afecte el precio de la mercancía. Si yo como vendedor digo voy a subir el precio de la mercancía, pues eso relativamente, como produzco tan poquito, soy tan chiquito, pues igual no alcanzo a saturar el mercado. Si yo igual digo, no, voy a bajar mucho el precio, me estoy terminando afectando a mí mismo porque me consumen unos pocos y el resto de las empresas dicen, no, pues que se quiebre él. ¿Por qué? Porque entonces tengo un precio muy bajito y quizá no está cubriendo mis costos, pero no afecta a la industria, no afecta al mercado. En cambio, si fuera que los compradores
es que son poquitos, dijeran, no, eso está muy caro, siempre hay otros compradores que puedan consumir esa mercancía a ese precio. Bueno, si no afecta mucho esto. Entonces, si ven, las acciones de pocos, porque somos muchos vendedores y compradores, no termina afectando el precio total de mercado. Por eso es que la mayoría de productos están en competencia perfecta o se categorizan ahí. Lo opuesto a estas situaciones donde hay donde hay en verdad pocos vendedores, perdón, es el monopolio. ¿Han escuchado eso? Sí, profe. Entonces, Con Microsoft. Hubo un tiempo Microsoft. donde ellos hicieron monopolio, pero hubo una demanda por eso. Sí. Y cuando hay un solo comprador, ¿saben ese nombre? No. Monopsonio. Entonces, ahí son dos opuestos. Cuando solamente hay un vendedor, se llama monopolio, y cuando solamente hay un comprador, monopsonio. Es distinto. Bueno, ya eso lo vamos a ver en las próximas clases. El segundo, la segunda condición para que haya competencia perfecta en un mercado es que los productos sean relativamente homogéneos, o sea, muy parecidos entre ellos. Si la señora de acá vende empanadas con tal cosa, la competencia vende una empanada muy parecida. Y así. Y entonces no se puede decir, no, es que esta es la empanada. Cuando existe una diferencia y relativamente grande y no son homogéneos los productos que se venden en en modelo de competencia perfecta, estamos en otro tipo de modelos y ese modelo de productos muy similares pero no, más bien similares pero con características que las distinguen, estamos, apunten por ahí, en un modelo de competencia monopolística, cuando es lo opuesto a esto, cuando hay productos relativamente disímiles, como por ejemplo, ¿cuáles? Que venden un mismo producto en ciertas características pero otras que las distinguen. Por ejemplo, ¿se imaginan uno o quieren que les cuente? No sé, la gaseosa Postobón con la glaciar, puede ser. Sí, puede ser. Eso me gusta, ese ejemplo me gusta. ¿Qué otro? No, no sé. Los restaurantes. Los restaurantes se distinguen entre ellos porque prestan el servicio así, porque aunque sea comida, le vende a uno con mejor atención, le vende a uno con un ambiente más chévere, le vende a uno con ciertos sabores distintos. Entonces ahí en este mundo donde los productos ya no son tan homogéneos y comienzan a diferenciarse, estamos en otro que se llama la competencia monopolística. Pero eso es para la próxima clase. Además, para que haya un modelo de competencia perfecta, las empresas tienen que vivir en un mundo donde haya perfecta movilidad de los recursos. Es decir, tú como empresa estás en capacidad de coger todos tus recursos y demás, e invertirlos en otro lugar. Tú como consumidor puedes y comprarle a otra empresa. Y así no hay restricciones para la movilidad de los recursos de las personas y las empresas. Esa es la tercera. El tercer requisito para que haya competencia perfecta y que no haya una persona que le diga, usted tiene que comprarle a tal cosa, usted tiene que comprarle a tal persona. No, eso sí, ahí no estaríamos en competencia perfecta. ¿Me quieren decir un caso en el cual no se cumpla ese tema de que le digan a la gente dónde consumir y que no le dejen consumir lo que quiere? ¿Cómo, profe? ¿Cómo la pregunta? Mira, en competencia perfecta, la tercera condición es que exista perfecta movilidad de los recursos. Es decir, que como compradores podamos comprar donde queramos o vendedores podamos vender donde queramos, donde podamos más bien. ¿En qué mercado ustedes ven que esto no ocurra y por tanto no estamos en competencia perfecta? Pues no sé, aunque mira que yo he visto pues en los programas de esos de Estados Unidos
Mm, que ellos pueden elegir qué entidad les puede prestar el servicio de la luz. En cambio acá no. es muy interesante ese dato que nos dice allá. ¿Quién más tiene ese ejemplo? Porque ese era el ejemplo que yo estaba pensando. Sí, acá tú solo le puedes comprar a cheque, ¿cierto que sí? Sí, Y cuando pasas a Cundinamarca solo le puedes comprar a Codencias, que llaman. No sé. En Puerto sí, es densa. es Codensa, en Puerto Salgar. Y ahí está restringido, solo le puedes comprar eso. Ahí no hay competencia perfecta, estás ante un monopolio, pues un monopolio estatal, pero es un monopolio a fin de cuentas. La de la electricidad, el gas, el agua, todas esas cosas, ahí no es, eso no son mercados que sean de competencia perfecta. Bueno, el cuarto el cuarto requisito para la competencia perfecta es que los consumidores, los propietarios de los recursos y las empresas tienen conocimiento perfecto de los precios y costos actuales y futuros. Este es quizá el más complejo de todas las condiciones para que haya modelo de competencia perfecta. Es que usted pueda ver los precios de de todos los vendedores y como consumidor decir, voy a tomar la mejor decisión, yo lo sé, yo mejor sé dónde ubicar dónde venden barato, dónde venden bueno, y yo puedo saber qué calidad tiene ese producto, voy y lo compro acá o allá. Entonces que no haya una restricción de la información, más se puede entender esto del cuarto punto hacia acá, que no haya un motivo por el cual tú no puedas saber dónde comprar mejor o dónde vender mejor. ¿Se entienden todas las condiciones para que un modelo sea perfectamente competitivo? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Listo. Entonces, bajo estos aspectos que están acá, si uno está en un modelo competencia perfecta, uno no puede estar diciendo voy a cambiar el precio de mi mercancía ni para arriba ni para abajo. Bueno, si lo hace para abajo, estaría de pronto vendiendo a un costo, digamos, perdón, estaría vendiendo a un precio más bajo del que podría estar costeando si uno termina perdiendo bobamente. Si uno vende por encima del precio de mercado, los consumidores se le van. Entonces la decisión más sabia cuando estás en un modelo de competencia perfecta es vender a lo que vende la competencia, como nos decía el compañero anteriormente. Ven- Ver lo que la competencia está poniendo de precio y poner ese mismo. No ponerlo por debajo ni muy por encima, sino igual. Esa es la gran diferencia, esa es la gran conclusión acá en esto. Entonces, cuando nos decía el compañero, no, subir el precio, mala idea de entrada, porque ahí vas empezando a salir del mercado. Entonces, bueno, estas grafiquitas que están aquí, la uno y la 2 son muy sencillas de entender. Una empresa cualquiera, ¿qué hace cuando aumenta, para, para aumentar su producción? ¿Qué tiene? Un momento, por favor. Perdón. Cuando una empresa cualquiera comienza a aumentar su producción, el precio de la mercancía no cambia en el mercado, sigue siendo igual. Si tú eres una empresa pequeña, vendes zapatos y lo que sea, cuando aumentas la venta y aumenta la venta, el precio de mercado que está viendo las personas no cambia, se mantiene siempre igual. Digamos que estén 10 pesos acá. Una sola no afecta el precio de la mercancía. Cuando estamos hablando de todo el mercado, de todas las empresas, cuando todas juntas, la empresa A, B, C y D, todas juntas comienzan a aumentar su producción, ahí sí vemos, y aquí lo vemos, aquí la producción, la oferta conjunta de todo el mercado, ahí comienza a bajar el precio, porque los consumidores comienzan a ver pues ya mucha oferta de ese bien. Entonces, al aumentar la producción conjunta de todas las empresas, ahí comienza a bajarse el precio de la mercancía. ¿Sí? Y ahí se vuelve a entender la oferta y demanda. ¿Listo, chicos? sí, profe. Bueno, pues. Listo, pues entonces.
Ahí está el tema. Entonces, volvamos pues entonces a nuestro tema que nos trae el día de hoy. En un mercado perfectamente competitivo, el precio de la mercancía lo determina exclusivamente la interacción de la curva de demanda y la curva de oferta. La empresa perfectamente competitiva es tomadora de precios. No dice cuál va a ser el precio por su cuenta, por fuera de ver lo que hacen los competidores, sino que toma el precio que ve en el mercado. Al precio que está en equilibrio el mercado, a ese precio compra y listo. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces fíjense cómo se comporta el tema de las ganancias en las empresas normalmente que son tomadoras de precios. Fíjense en esta columna, la segunda que se llama P. La columna P es cuánto es el precio que ve la empresa cuando va aumentando su producción de 0 a 100 y de 100 a 200 y 300, 400, 500, hasta llegar a 800. ¿Qué precio ven ellos al aumentar su producción? Siempre el mismo. Es tomadora de precios y su producción, al aumentar su producción, el precio no cambia, sigue siendo 8 en este caso. La producción sigue aumentando y el precio sigue estable. Si lo ven ahí, entonces en competencia perfecta, una empresita, que vamos a llamar la empresa X, ve su producción no afecta al precio que hay de la mercancía. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, Q es producción, Q es ¿cierto? producción, sí. P es Precio. precio y T. Entonces empezamos, listo, empezamos entonces. Y T es lo que llamamos ingreso total. Ingreso total de la empresa. Catherine, ¿cómo vamos allí? ¿Sí estamos entendiendo? Bien, profe. Listo. IT es ingreso total. ¿Cómo se obtiene el ingreso total? Es simplemente multiplicar el, la producción por el precio que hay en el mercado. ¿Sí? Asumiendo pues que la empresa venda toda su producción. ¿Sí? Entonces la tercera columna es solamente la multiplicación de las dos primeras. Entonces acá es P por Q. También, entonces traemos lo que vimos en el capítulo de costos. Costos totales es lo que es la suma de los costos fijos más los costos variables. Es la suma de este y este. Sumados nos da costos totales. ¿Listo? Profe, repita, no lo escuché. Sí, profe, revuélvala a repetir. Los costos totales, que es la columna 4, es la suma que se obtiene de costo, la quinta y la sexta. La quinta y la sexta es igual a la cuarta. Quinta más sexta igual a la cuarta. ¿Listo? ¿Qué significa CF y CB? Disculpe. Costo fijo y CB es costo variable. Sí. La suma. ¿Y IT qué era? Ingreso Ingresos total, totales. que es P por Q, ¿Cómo? que es la primera por la segunda. P por Q. Multiplica la primera columna por la segunda columna y eso da el costo total, ¿cierto? El ingreso total. Eso es el ingreso total, que es la tercera columna. Sí, por ejemplo, miren. 100 por 8, 800. 200 por 8, 1600. 300 por 8, 2400. ¿Sí ven? Bueno, ¿quién se acuerda los costos fijos que son, chicos? Arrendamientos. Voy a hacer ejemplo. Sí, es un ejemplo.
O sea, son los que, digamos, no cambian sin importar Los que cuánto no produzca, cambian. ¿cierto? La nómina. Sí, por ejemplo, la nómina que es fija, pues. ¿Y los costos variables qué son? Los Es de los cuales si servicios. se produce más, se incrementan. Ah, bueno, Para entonces, los ay, servicios de la empresa que ellos darían cada mes, ¿no? ¿cómo? Perdón, ¿me repites? Podrían ser los servicios de la empresa. Sí, sí, en parte de los servicios, sí, porque entre más produzca, más servicios va a consumir, sí, muy cierto. Hay una parte fija, pero hay una parte también variable, sí. Bueno, esta séptima es naciente de la anterior. Es costo variable total, pues que está acá, dividido la producción de la empresa. Entonces es lo que salió de la 6 dividido la primera. Entonces esto lo que dice es cuánto le cuesta en promedio cada unidad producida en la empresa. Ah, El costo variable, pues. ¿Sí? disculpa, las CBM, o sea, la séptima, ¿qué significa? Costo Costo variable. variable medio. Costo variable promedio. Ustedes lo pueden entender de la misma manera. ¿Cuánto le cuesta en términos variables la nueva unidad producida? Entonces, digamos, por un zapato nuevo, ¿cuánto le sale el costo adicional por los insumos y demás de sacar ese zapato nuevo? Profe, una pregunta. Profe, Cuando, Sí, profe, como por ejemplo, qué pena, Andy. Yo vendo un ejemplo, ¿no? Yo vendo acero. sí, Entonces al acero uno le incrementaba o le anexaba lo que le costó a uno el transporte de ida, el transporte de venida y sí, lo que uno, pues, entre comillas, se come. sí, Y ya sobre todo ese valor es que uno sabía cómo cobrar cada cosa. Es claro. así, ¿no? Sí, más o menos, sí. Porque a uno no le interesa saber, digamos, cuánto le agregó de costo fijo. No, se supone que el costo fijo sigue siendo igual. Pero ese costo variable en transporte, en gasolina, en pago de salarios, de arrendamiento, eso es lo que a uno, digamos, le interesa un poquito más para saber cuánto cobra ese producto adicional. Pero aquí entonces, antes de llegar hasta allá, veamos unas cositas, ¿sí? profe, Sí. yo le iba a preguntar, Mm, Caterina. por ejemplo, en el taller que usted, o sea, el taller que usted envió, Sí, aparecen los costos fijos y los costos variables. sí. Entonces, ¿cómo se sacarían esos costos fijos y los costos variables? Ah, entonces ya vamos para allá. Entonces, lo que yo les decía, esto es como jugar Sudoku. A partir de lo que se conoce, se obtiene lo que no se conoce. Entonces, yo no lo voy a decir en este momento, se los voy a decir más adelantico, pero quiero que empiecen a ustedes a imaginar, sabiendo costo total, que es la suma de esas dos cosas, cómo comenzamos a descifrar lo que nos hace falta. Pues el costo fijo se supone que nunca va a cambiar. Ajá, Digamos en la tabla usted nos dio 200, pues en todos para abajo va a ir 200. Y sí, ya simplemente es hacer la suma, o sea, hallar el número que, mejor dicho, hacer la resta. 400 de los costos Y ya, totales menos los 200 de los costos fijos y le arroja el costo variable. bueno, en este caso, entonces vamos paso por paso para responderle a Katherine. no, profe, ya le entendí. Listo, entonces listo. Cuando produce cero, ¿cuáles son los costos variables? ¿Cuánto consumió de insumos 800. variables? Cero. ¿Cuáles son los costos variables cuando produce cero? No consume material, no consume trabajadores adicionales, no, eso Cero, profe. sí, sí todos entendieron. Sí, entonces significa que el costo variable de la segunda sería eh, Para, 800. antes de que saltemos para allá, Ah, resolvamos bueno. con este
con el que ya calculamos este cero, calculemos este de acá que dice costo fijo. Aquí comenzamos a llenar con este de aquí. Empecemos fila por fila. Listo. ¿Cuál sería este costo fijo si los costos totales son 800 y el costo variable es 0? 800, profe. ¿Sí me están siguiendo? Sí, Catherine. ¿Sí? Sí, profe. Listo. El costo variable medio en esta primera fila, ¿cuánto es? Si teníamos una... Profe, ¿Cómo? yo creía que 0 porque número dividido por 0 a 0. Bueno, pero 0 dividido 0 en verdad es un número indeterminado. Ustedes pueden dejar acá una rayita porque no existe ese número, o no se sabe. Cuando usted dice 0 sobre 0, en verdad no sabe qué tiene, si es 0, si no, eso es un número que no está determinado. Entonces dejan la rayita acá. Listo. Entonces, bueno, yo les digo, costo fijo son 800 en la primera fila. ¿Hay algún motivo por el que cambien en la segunda, tercera, cuarta, quinta hasta llegar a la octava? No. ¿Todos son 800? Sí, claro, está diciendo que son fijos. Listo. no sé, ahí no entendí sinceramente. Costo fijo es lo que no cambia con la El producción. costo fijo no cambia. Costo fijo es lo que tú pagas de Es arriendo, lo que tú pagas a la nómina fija, lo que tú pagas del cargo fijo de los servicios, todo eso. Tú produzcas 0 o produzcas 800, siempre te va a costar lo mismo. Entonces, por eso se llaman fijos. Entonces, estos siempre van a ser 800. ¿Ya entendiste? O sea, tomo la primera, que así Ajá, usted produzca o no produzca, siempre va a ser 800, que sí, es el costo fijo. ajá. Y dado que es fijo, que no cambia con la producción, para todos los niveles de producción que estamos viendo, van a ser 800 y 800 y 800 y 800 y 800. ¿Sí? Todo esto 800. ¿Ok? ¿Me entendés? Vale, Listo. sí. Listo. Entonces, dado que estos son 800, 800, 800, ya podemos empezar a calcular el costo variable para cada una de estas filas. Sí, profe. Entonces, ¿cómo es? Si el costo total es Sería 2000, 1200. 1200. Disculpa que estoy como chueco, es el mouse. 1500. Profe, qué pena, ¿me explica ahí esa parte? Es que no copié la fórmula. Bueno, como los costos totales son la sumatoria, voy a colocarlo por acá, costos totales es igual a coste fijo más coste variable. Ah, Entonces, si ya conocemos coste fijo y siempre es 800, pues entonces para como despejar la incógnita que es coste variable, podemos hacer esto, coste variable igual a coste total menos coste fijo, o sea, utilizando el álgebra. Entonces ya conocemos coste total, ya conocemos coste fijo, entonces comencemos a restarle. A este coste total le restamos 800. ¿Cuánto nos da? Este menos este. Ya entendí, profe. Entonces, ¿cuánto nos da? Por ejemplo, aquí era 2000 menos 800, 1200. 2300 menos 800, 1500. 2400 menos 800. ¿Qué me dicen? 1600. Perdón, es que es 1600. Y así sucesivamente. Bueno, pero dígame los datos. Ah, bueno, perdón. Entonces serían 1724, Ujú. 1995,
No, 1975. Ah, 95, 75. Sí, 75. No, Ah, ¿qué? no. Chicos, sí, Ah, setenta y no. cinco sí está bien. Ah, 3.200 menos 800, serían 2.400. 2400. Y acá, Serían 2710. 1710, 3200 y 2000 y 5600. listo. Ahora, coste variable medio. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Ya les dije, les va a dividir el coste variable sobre la cantidad de producción, por ejemplo. Aquí en la primera es indeterminado, pero aquí en la segunda fila tenemos tenemos un coste variable de 1.200 y tenemos una producción de 100. ¿Cuánto nos da acá? 12. El ser 12. 12, 15. No, ¿cuánto? 1.500 dividido 200, 7.5. 7.5. 7.5. Ok. 1.600 dividido 300. 5.3 periódico. 2.724 dividido 400. 4.31. Y 1965 dividido 500. 3.95. 2.400 de 600, ese es fácil, 4, ¿no? 2.710 dividido 650. Sí, profe. Sí. 2.710 dividido 650. 4.16. 3.200 dividido 700. 4.57. Y 5.600 dividido 800. 7, ¿no? Sí, profe. 7. Listo. Entonces, acá lo que nos hace falta, acá hay otras incógnitas, es la ganancia total. ¿Dónde se obtiene la ganancia total? Es simplemente de restarle al ingreso total que obtuvo la empresa el costo total. Entonces la 8 es igual a la columna 3 menos lo que nos da en la columna 4. Entonces, ¿qué me ayuda? Por ejemplo, acá 0 menos 800 es menos 800. 800 menos 2000, 1200. Es decir, que la empresa está generando pérdida, pérdida, pérdida hasta la tercera fila. Luego en 0, perdón, en la cuarta fila, cuando produce 300, ahí se produce lo que llamamos un punto de equilibrio, cuando al menos los costos son iguales a los ingresos. Y ahí después de ese punto de equilibrio, cuando produce 400, la empresa comienza a generar ya una ganancia positiva. Entonces aquí ya ganancia. Se obtiene obviamente de restarle al ingreso total el costo total. Entonces, ¿cuáles son los valores que nos hacen falta acá abajo en la penúltima y la última fila en ganancia total? 1600 y 0, profe, la última. 1600 y 0. Vean, entonces ustedes viendo esa gráfica,
viendo ven esta tabla, perdón, viendo ustedes todo esto, ¿dónde le aconsejarían a la empresa dedicarse a producir en, en todo esto, viendo todos estos datos? ¿Dónde es que dirían la empresa debería producir acá? ¿Debería producir 400, 500, 600? ¿Dónde lo dirían ustedes? ¿Dónde debería ubicarse esta empresa? Desde 400. Pero ¿en cuál de todas estas opciones? Digamos que en un mes diga, mi meta es producir tanto. Sería que 500 profe. 500. 500. Acá la ganancia es 1225. Si produjera 600, generaría una ganancia de 1600. Y si produjera 650, la ganancia sería de 1690. Entonces, ¿a qué debería apuntarle esta empresa? Hola. ¿A qué debería apuntarle esta empresa? A producir 600. 600 o 650. No, profe, 600. 600. ¿Qué es más alto, 1600 o 1690? Pues 1690, pero Pero el costo por unidad es muy alto, diría sí. yo, profe. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensan los demás? ¿De dónde debería ubicarse la empresa? Pues ustedes dicen que el costo por unidad es alto, pero a ver, es como si estuviera yendo como del doble, ¿entiendes? Yo pensaría que sí estarían bien en 1690. Entonces, acuérdense, Pero mira que acá en 600 se va después a 650, entonces yo me quedaría con 600, que sería más como la más apropiada. entonces, bueno, yo les recuerdo, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Es o producir lo máximo, o reducir los costos, o maximizar las ganancias. ¿Cuál de todas? Maximizar las ganancias. Entonces, siendo así, ¿dónde las maximiza? Acá, ¿no? Ese es el valor Sí. más alto. Entonces, ojo con eso. Entonces, miren que en verdad el costo variable medio, ustedes lo ponen a ver, más bajito de todos es acá donde es 3,95. Ahí no, la empresa no está, ese es el costo más bajito al que podría producir. Pero, pero si la empresa aumentara igual la producción, le sale un poquito más cara la producción, pero aún así el costo, perdón, el precio de la mercancía, que es 8, le sigue cubriendo ese coste variable medio que sigue habiendo, que sea un poquito más alto. Sí, está un poquito más caro producirlo, pero el precio lo cubre. El precio le cubre a usted ese costo. Entonces debería seguir aumentando, porque aunque su costo siga aumentando, el precio le sigue cubriendo eso. Hasta que llega un punto donde ya el costo comienza a crecer ya otra vez muy alto, y la ganancia ya se está disminuyendo. Entonces se debe quedar hasta un punto. Pero no quiere decir que lo más barato posible para usted, quiere decir que usted deba producir solamente hasta ahí. Si el precio le sigue cubriendo ese costo, debería seguir aumentando la producción. ¿Sí la pilla? O sea, profe, en conclusión, muchas veces uno cree que por hacer más hace menos. En producir, hacer y mentiras. Ajá, veamos A eso es acá. lo que se refiere. Veamos la gráfica. Veamos la gráfica. Lo que nos está diciendo, estos son los mismos datos que vemos que están en la tabla, pero pasado a gráfica. Entonces, antes de que, lo que dice Natalia es cierto, pero antes de que lleguemos allá, es una cosa muy sencilla. La empresa tiene un periodo que llega hasta acá, donde la producción que le está generando está aumentando los costos, si bien el coste de cada uno de los productos está bajando el coste promedio, ¿cierto? El coste variable medio está bajando.
llega un punto en la empresa donde la empresa comienza a bajar el coste y eso comienza a generar que hayan posibilidades de ganancia. Lo que nos dice Natalia es que llega un punto donde la empresa sigue aumentando la producción y sigue aumentando la producción, que va a llegar a un punto donde no va a producir de manera eficiente y va a aumentar mucho los costos otra vez. Por ejemplo, miren acá, comenzaron a subir otra vez los costos, subieron los costos hasta que llegaron otra vez a 7. Ahí ya no le cubre bien ya no le cubre bien el costo que está acá y termina la empresa generando cero de ganancia. ¿Por qué? Porque quizá haya ineficiencias, la empresa comienza a ver lo que dijimos la vez pasada, que como que los trabajadores comienzan a pisarse los talones unos a los otros, ineficiencias, ya no hay el nivel de, de espacio para poder trabajar, ya no hay los rendimientos crecientes, antes hay rendimientos decrecientes, y la gente se satura y termina produciendo cada vez a un costo más alto, y eso hace que pues, la empresa, por hacer más, termine generando menos ganancia. Esto, lo que vemos acá en la producción, se ve acá abajo, en la gráfica de abajo, que es la línea, la gráfica de los ingresos totales. Llega a un punto donde la empresa comienza a, cuando produce más, que es hacia la derecha, los ingresos comienzan a caer. Y la ganancia comienza a caer, perdón. La ganancia comienza a caer y a caer y a caer. Porque le cuesta mucho esa producción. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Al hacer más, hacen menos. Pero antes de que lleguemos allá, entonces lo que le quiero mostrar con esta tabla es que no producir lo más barato posible le garantiza a usted la maximización de las ganancias. Lo que le garantiza la producción de las ganancias es que este precio le siga costeando este aumento en los costos. Chicos, ¿sí me entienden? Marlon y Sí. no sé qué más había compartido que debería ser 600. En verdad la respuesta correcta es 650. Este es el nivel de producción que debería apuntarle la empresa. Chicos, ¿qué dicen? ¿Nada? Pues ¿Alguien tiene una duda? no, pues no creo. Catherine, ¿cómo vamos? Lady, ¿cómo vamos? Bien, profe, bien. Estaba revisando aquí del taller 3, pero no, ya aclaré. Lisbeth, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí. ¿Sí me escucha, profe? Sí, Ah, señora. bueno. Sí, listo. Bueno, volvemos a la gráfica un momento. Entonces, esto nos dice dos cosas. Primero, ustedes ven la gráfica de costos totales que es la verdecita. Ustedes ven que tiene un comportamiento, digamos, no lineal, que primero comienza a aumentar, digamos, un poco como que se achata, luego se mantiene como una línea más o menos recta y luego vuelve a coger hacia arriba. ¿Qué creen que significa ese comportamiento de los costes totales? Pues que varían, profe, ¿Qué cosa? que varían, Sí, que varían de varían. acuerdo pues, a la producción. Sí, varían, pero ¿por qué no se comportan, digamos, como, por ejemplo, los ingresos totales, que es una línea recta? Porque va para arriba y después se achata y después vuelve a subir. ¿Por qué se comporta de esa manera como tan cambiante?
Pues yo creo que porque para uno sacar los costos totales se tiene que ver con los costos fijos y los costos variables. Entonces, por eso hay una variación Listo. en cuanto a la producción. Entonces, por eso hace esa curva. ¿Y los costos variables por qué se comportan así? ¿Por qué un momento a otro comienzan a En achatarse y luego cambio, comienzan a subirse? en cambio el ingreso total va de acuerdo a la producción y a la y a los precios. Entonces es Entonces, simplemente como que una línea recta, ¿cierto? sí, Pero en ¿por qué los cambio, costos variables por qué los costos variables se comportan de esta manera? Es mi pregunta. ¿Por qué se comportan así primero, después vuelven a bajar y después vuelven a subir? ¿Se acuerdan lo que hablábamos pero en la... Pues, siempre es Sí, costos totales o es costos variables. pero tú dijiste, costos fijos siempre es una línea recta Sí, 800, ¿cierto? Y entonces, aquí, ¿por qué? pero Entonces, este comportamiento es por los costos variables. sí, Sí. Profe, porque puede Ujú. ser, por ejemplo, ahí se ven mucho lo de, un ejemplo, lo de la materia prima. Sí. O sea, siempre la materia prima mantiene o en aumento, hay veces se mantiene, y como ese es un costo variable, pues al cambiar el costo variable, pues eso, o sea, eso hace que casi Profe, se pase Podría eso. ser la producción. sí, Dependiendo de la materia prima, también dependiendo de la producción que se está realizando. profe, también pues, yo creería que porque se emplean más recursos, pueden ser, digamos, más máquinas o más personal, o de pronto energía, más agua, cosas así, creería yo. Que acá se convierte eso. Bueno, eso es parte cierto, pero entonces recuerden lo que habíamos visto en clase. ¿Se acuerdan que cuando los primeros trabajadores comienzan a vincularse, cuando está uno solo, un solo trabajador con 2 máquinas, con 10 máquinas, que son fijas, ese señor de pronto no es tan productivo porque toca estar pasando de un lado para el otro, una máquina después la otra. Luego cuando llega el segundo comienza a aportarle más producción y comienza como digamos a ayudarle en el uso de las máquinas y demás. El tercero, el cuarto comienzan a aportarle y los costos digamos de la producción no son como, no van creciendo a la par de como la producción crece mucho más rápido que los costos. Pero luego de un tiempo, ya por esta parte de acá en los 500, 600, aquí ya comienzan a haber saturación del personal. Ya comienza el personal como a verse, ya un nuevo trabajador no le va a aportar lo mismo que cuando les había poquitos. Y en cambio va a haber que le va a aumentar mucho los costos y la producción no crece al mismo ritmo ya después. Entonces ya llega un punto en que comienzan a saturar si la producción crece, perdón, la producción crece muy poco y los costos crecen mucho, ¿sí? Y llega un punto donde ya le aumenta mucho más los costos tener más insumos, más trabajadores con un espacio determinado y con unas máquinas determinadas que son fijas y ya el resto no le agrega nada a esa producción de la empresa. Lo que hace es agregarle costos. Si la pillan, sí, profe. es por ese comportamiento dentro de la empresa. ¿Se acuerdan, chicos, que habíamos hablado de la empresa embotelladora, recicladora de botellas? Sí, pero una pregunta. Sí. Si uno quiere solucionar ese problema, tendría que arreglar las instalaciones, ¿cierto? Usted nos habló sobre eso, pero eso costaría demasiado. Es que Tener que, ahí estamos nosotros, entre la disyuntiva ya, cuando estamos hablando de aumentar instalaciones y demás, eso es largo plazo. Que tú en el corto plazo, puede que sí, en este periodo de tiempo te llegue un aumento de la demanda y te pida un poco más de lo que tú produces, pero tú no te aseguras que el próximo mes sea también así de grande la producción, entonces uno, digamos que está establecido en un espacio físico con con ciertas máquinas, no piensa aumentar y mantiene como este es el espacio físico que tiene la empresa con la maquinaria que está acá y listo, se acabó. Este es el corto plazo. Y acá estamos con agregando una persona,
después 2 y después 3 y después 4 y después 5 hasta que un punto que se satura. Y aquí lo que pasó con la empresa es que comenzó a saturarse y comienza a generar pérdidas, o mejor dicho, comienza a bajar las ganancias por querer producir más y más y más después de que debía haberse quedado acá. Por hacer más, termina reduciendo su ganancia. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, bueno, volviendo a la parte gráfica que está allá arriba. Aquí la parte gráfica, chicos, ¿cómo se puede observar? Aquí lo voy a ver como con mi vista láser. ¿Cómo se puede calcular el punto donde haya mayores ganancias de la empresa? ¿Dónde es ese punto? ¿Acaso es acá? ¿O acaso es acá? ¿O acaso es acá? ¿Cómo se puede decir, profe, aquí este punto es donde la empresa obtiene las mayores ganancias? Sería ingresos totales. Sí, es como el espacio que hay Dentro de esos puntos, Sí, sí, el espacio más grande que hay entre la línea blanca y la verde. y entonces sería en qué punto. Se ubican ahí en el que sigue, Acá. eso. Esa es la parte más extensa que hay entre la línea blanca y la línea verde. Viéndolo así, ese es el punto donde se maximizan las ganancias. Y si lo vemos acá por la parte de la gráfica que está abajo, este es el punto. Aquí se maximiza la ganancia total. Bueno, este de acá arriba, el de aquí, el primero que estoy rayadito a la izquierda, este es lo que se llama en las empresas, lo que se llama punto de equilibrio. ¿Lo han escuchado antes? Sí. Punto de equilibrio. Cuando la empresa dice, llegué a punto de equilibrio, es que al menos los ingresos me están cubriendo los costos totales por el primer punto de equilibrio. Pero lo que no sabe Arriba mucha le paga lo gente, mismo. exacto, lo que no sabe mucha gente es que la empresa no tiene solo un punto de equilibrio. La empresa debe tener al menos 2 puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio es cuando empieza la empresa a generar ingresos totales que le curan los costos, y ahí para adelante comienza ya a generar ganancia, y después ya cuando la empresa vuelven a subir tanto los costes que le consumen los ingresos totales. Ese es el punto de equilibrio pues que uno no quiere llegar, que es cuando ya otra vez la empresa genera la misma cantidad de costes que ingresos. Entonces eso es el segundo punto de equilibrio que pocos hablan. ¿Listo? Esto. Ahora bien, un momento. Vamos para allá. La otra pregunta que se les hace en el taller es cuál es el punto de cierre y cuál es el punto de el precio de cierre de la empresa. Entonces yo les vuelvo a retomar el tema de competencia perfecta. Si uno... Profe, Sí, o sea que para lo del punto de donde la empresa maximiza su ganancia, ahí toca hacer las gráficas o lo uno puede desde la hacer tabla lo puede ver. desde la gráfica, también se puede ver. En este caso es donde la diferencia es lo más alta posible. En este caso 1690, donde produce 650 y genera una ganancia de 1690. Es donde la ganancia total es más alta. Sí, Ah, ok. ya. Una pregunta, profe. ¿Uno le Señora. puede entregar el taller a usted en Word? Sí. Listo. Entonces miren, volvamos volvamos un momentico a recapitular para... Ya está claro, ¿no? En este caso la empresa cuando es de mercado competitivo, que toma precios, que tiene un comportamiento de los costes fijos, los costes totales, perdón, de esta manera, va a llegar a un punto donde encuentre 2 puntos de equilibrio, donde maximiza las ganancias, donde hay mayor diferencia entre los ingresos totales y los costos totales, que no es
precisamente donde sean los costes variables medios más bajitos. Pero ese costo variable medio más bajito sí le va a determinar cuál debería ser el punto donde la empresa diga hasta aquí llegué. Entonces, porque les explico esto bien a detalle. Como la empresa está en un mercado competitivo, como la empresa no puede decir, yo voy a colocar cualquier precio que se me antoje, yo soy independiente a lo que hagan todos mis competidores y voy a colocar tal precio, sino que toma precios. Si es inteligente, pues tiene que decir, yo vendo lo que vende la competencia. También está supeditada a que de pronto en el mercado haya un precio muy bajito. ¿Cierto que sí? Sí, Y dice, quizá en este mercado, en este momento, un precio de 8 le funciona y le da. Pero de pronto un precio de 2 no le da para estar en el mercado, ¿cierto que no? Un precio de 3 no le da para estar en el mercado, ¿cierto que no? Y de pronto haciendo las cuentas, viendo cuánto le cuesta la producción y viendo los ingresos totales en un caso de que sea el precio de 3, la empresa diga, no hermano, esos ingresos a mí no me cobren todos estos costos variables, no me cobren todos estos costos fijos, no, lo siento, me toca salirme del mercado. ¿Cierto que sí? sí, Porque es tomadora de precios. Todo el mundo me está siguiendo hasta aquí. sí. Entonces, momentico, yo quiero tomar eso un momentico. La empresa va a tener un punto de cierre y un precio de cierre que es cuando diga este precio no me va a servir, por tanto voy a cerrar. Por tanto, tengo que cerrar porque este precio no es lo suficiente para mí. Para poder calcular ese precio de cierre, ese punto de cierre, ahí sí vamos a tomar lo que los compañeros nos dijeron hace un momentico, que era el coste variable medio. Ese sí vamos a utilizarlo más adelante para calcular el precio de cierre y el punto de cierre de la empresa. ¿Listo? Ya vamos a retomar eso más adelante. Entonces, esto que acabamos de hacer nosotros es obvio, es simplemente restar los ingresos, restarles a ellos los costos y así se obtiene cuánto es la maximización de la ganancia de las empresas. Se hace por el lado de los costos totales y los ingresos totales. Sencillo. Hay otro enfoque para poder hacer esto de obtener el punto donde la empresa maximiza su ganancia. Y este enfoque se llama el enfoque marginal. Es cuánto le cuesta la próxima producción y cuánto le ingresa por esa próxima producción y decidir a partir de eso si está, digamos, en un punto óptimo o no. Veamos con ejemplos para que ustedes lo puedan detallar más a fondo. ¿Se acuerdan Profe, yo tengo una pregunta. Sí, En la tabla del taller que usted envió aparece otra, ¿cómo se dice? otro indicador. Otro sí, ¿Qué el es eso? CME y el CMG. Sí. El CM, el CM solito es el que se llama el coste marginal. Coste marginal. ¿Se acuerdan entonces qué es el coste marginal? Sí, de las veces que cuántas unidades se añaden. En coste marginal es cuánto le agrega al costo de la empresa una nueva unidad que se produce. Y el CME, que no lo tengo aquí en esta tablita, el CME es el coste promedio. El coste promedio es cuánto le cuesta en promedio cada unidad que se produce en la empresa. ¿Ok? La columna 4 que tenemos acá es eso, coste marginal. De acá. ¿Cómo se obtiene el coste marginal? ¿Quién me quiere dar una idea? ¿Cuánto le agrega al coste de la empresa una nueva unidad de producción? ¿Cómo creen que se hace eso?
Eh, eso sería, Y sería igual que en costo variable medio. ¿Cuánto es podría ser el CT sería me- Son dividido las en veces, Q? es Listo. la suma de los costos variables. No, el CT dividido en Q sería así. O sea, el CMG es la suma que se le añade a los costos variables. Ajá. Pero A para los costos obtenerla totales. sería los costos totales dividido en producción. Profe, esa es mi Ese es el pregunta. coste promedio. No, el marginal simplemente es hacerle la resta o la suma como quiera. Entonces, lo que nos decía Natalia, el coste total dividido a la producción es el coste promedio. Siempre que uno divide sobre las cantidades, le dice el promedio. Entonces, ese sería el coste medio que nos dice ella, no el marginal. El coste marginal es como nos dice el compañero, es cuánto le agrega cada unidad de producción. Entonces, si pasó de 0 a 100, ¿cuánto aumentó el coste total de la empresa? Y ¿cuánto aumentó? Ahí sí, dividido las unidades que se produjeron. Ahí sí. Es, digamos, por ejemplo, ¿cuánto aumentó la producción cuando pasó de producir 0 a producir 100? ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto fue el cambio acá? De 800 a 2000. 1200. 1200. Y ahí sí, Natalia, ya con este aumento en el coste, el aumento en el coste, que es de 1200, ahí sí se divide sobre las cantidades, que son 100. Y ahí sí se obtiene ese valor, coste marginal igual a 12. O sea que más o menos eso sería como el costo total inicial menos el final dividido en que en la producción. Sí, entonces cambiaste el orden, es el final menos el inicial dividido el cambio en la producción, que es 100. Por ejemplo, Profe, ¿me repite la fórmula, por favor? listo. Entonces es el coste total final menos el coste total inicial dividido el aumento en la producción. Entonces el aumento en la producción es la producción final menos la producción inicial. Entonces, a ver, la nueva producción cuando pasó de 0 a 100 nos cuesta 2000. Entonces, es 2000 que habían antes. Permíteme, yo agrego una diapositiva adicional. Profe, porque en el taller usted cuando producíamos cero sí le puso que al costo variable le puso 200. ¿Dónde está? Sí, en el taller, o sea, en el taller que nos dejó, usted puso que el costo total del producto era 400 y el costo fijo eran 200 y lo dejó así, o sea, el costo variable entonces 200, pero producimos cero. ¿Acá en este taller? Sí, mírelo. Mire, puso Costo costo fijo fijo 200. 200, pero el costo total es 400, o sea que el costo variable son 200. Pero ¿por qué cuando Ah, producimos cero? no, entonces acá hay un error. Aquí hay un error. Sí, Es entonces 400 en el fijo. es 400 en el fijo, sí. Ay, yo ya había hecho esa tabla, entonces todo quedó mal. Ah, perdón. 400 en el fijo. Sí, 400 en el fijo, perdón. Acá yo voy a hacer el cambio cuando termine acá, ¿sí? ¿Ok? No, profe, eso ya lo hace, o sea, ya se sabe que el costo fijo es 400, porque igual ya se mandó el documento, o sea que lo va a cambiar igual.
No, bueno, listo. Acá es 400. ¿Sí? ¿Quién fue el que Sí, me dijo, profe. Juan o Miguel? Marlon. 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 Bueno, Marlon, me disculpa. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pues. Entonces, cómo se calculó este coste marginal que está aquí en 3? Es que yo creo que debería taparlo para que ustedes me... Bueno, ¿cómo se calculó este coste marginal de 3? ¿Cómo fue la vuelta acá? El costo de la producción final fue ¿cuánto? 2300. O sea, cuando se pone 3 se refiere a 300, ¿no? Eh, no, 3. O sea, ponga la tabla un momentico, profe. Sí. Mire, digamos en el primer punto, se añadieron 1200, usted puso 12. En el segundo se añadieron 300, usted puso 3. En el tercero se añadieron 100, usted puso 1. Pues, No, es 1, 3, 12. Mira, porque es lo que aumentó la producción dividido lo que aumentó los costos dividido lo que aumentó la producción. Hagámoslo con el primer dato, con el primer dato. El primer dato, vamos a borrar esto acá. Ay, profe, no es por nada, pero lo puedo hacer con azul y con blanco. Es que la pantalla es negra y con rojo casi ni se ve. Bueno, hagámoslo con blanco. Entonces, ese es el coste marginal. Escribirlo en blanco. ¿Cuál era el cambio en los costes cuando estábamos en la segunda fila? Paso de 800 a 1200. Entonces, el final, 1200. Ah, perdón, 2000, ¿cierto? Pasamos de 800 a 2000. 2000 menos 800. Pero no nos quedamos ahí, que esto nos da 1200. Sino cuánto aumentó la producción, cuánto había antes. Y ahí es 100 menos 0. Exacto, 100 menos 0. Y acá entonces es 100, Ah, sería 12. El 12. costo marginal. Sí, cada producto en promedio nos salió 12 pesos adicional. 12 pesos adicional. ¿Sí? Eso es lo que se dice. Cuando pasó de 0 a 100, cada producto salió a 12 pesos adicional. ¿Cuál pasó cuando ya pasamos de la segunda a la tercera columna? ¿Cuánto fue el cambio en los costos? Volvamos. Pasaron de 2000 a 2300 y la producción de 100 a 200. Ya 2300 sería 13. menos 2000. ¿Y cuánto había antes? 100. ¿Y cuánto hay ahora? 200. 200. ¿Cuánto nos da arriba? 300 dividido 100 3 es la vaina. igual a 3. ¿Sí pillan? 3. ¿Sí la pillas ahora, Marlon? Sí, profe. No sonó muy convencido. Aquí dice 3. Entonces esto es cuánto le agregó
el costo cada uno de los productos, pero como pasamos de 100 a 200, de 300 a 400, entonces esto es como en promedio cada uno de los productos le salió, ahora le agregó 3 pesos y aquí a este le agregó 1 peso y este le agregó 1,24 y así. O sea, sí, profe, yo lo había hecho y lo había entendido, pero simplemente no lo estaba haciendo con esa fórmula y al igual me arroja el mismo resultado. Ah, pues sí, lo estás dividiendo sobre 100, pero ¿cómo te daba cuando pasabas de O sea, 600 a 650? o sea, simplemente yo estaba haciendo la suma, ¿sí me entiende? Sí, Digamos cuando pasó de 2000 a 300, pues simplemente le colocaba el 3 y no le colocaba las otras dos cifras, y así lo puedo hacer con los otros. sí, pero Digamos cuando de pasara de 600 a cuando pasa de 2000, 650, espera lo miro, cuando pasa de 600 a 650, sí, sí, ahí ya cambia, ahí ya cambia. sí. Ujú. Listo. Entonces, es así se calcula el coste marginal. ¿Cuánto le agrega cada unidad de producto cuando usted pasa a producir un poco más? ¿Cuánto le agrega? ¿Cuánto le agrega? ¿Cuánto le agrega? Así. Ahora, aquí agregar, le agregamos pues costo fijo, costo variable, esto ya lo habíamos hecho. Bueno, el enfoque marginal, volvamos al tema, es indicar cuánto es lo que le está agregando adicional. Voy a colocar mi puntero grande. ¿Cuánto, aquí en la columna 3, cuánto le está agregando una unidad adicional de producto a la empresa? ¿Cuánto le está agregando? Le está agregando, en este caso, cuando usted vende un nuevo producto adicional, le agrega 8, 8, 8, 8 al ingreso, ¿cierto? Ese es el ingreso marginal. ¿Cuánto le agrega, cuánto le ingresa adicionalmente por vender un producto nuevo? Pues siempre va a ser 8, porque la empresa es tan chiquita que no afecta el precio ubicando más y más productos. Pero cuando usted detalla ese ingreso marginal con el coste marginal, ya comienza a ver, digamos, este ingreso comienza a ser mucho, comienza, digamos, a hacer cubrir lo que le genera de coste adicional a la empresa esto, ¿cierto? Por ejemplo, si pasa de 100 a 200, le siguen ingresando 8 por producto, pero le cuestan 3. Pues uno dice, pues me está costando 3 adicionales y me está ingresando 8 por cada uno, pues sigo aumentando la producción, ¿cierto? Y ahora le está costando 1, le está ingresando 8 por cada uno, pues sigamos aumentando. Sigue aumentando el costo a 1.24, 2.51, 4.25. ¿Ustedes pararían porque el coste comienza a aumentar? ¿O qué harían ustedes comparándolo con el precio? Pues bastante similar hasta el 650 porque al igual obtiene ganancias. Si le sigue cubriendo, hasta que llega un punto en 700 en que ya ahí, ya el coste es mucho, le está agregando 9,8 de coste cada producto y le está ingresando 8. Aquí ya no es rentable para la empresa seguir produciendo más. Por eso la decisión se queda en 650. ¿Sí ven? Entonces, Profe, ¿puedo sí, hacerle una pregunta que es referente a la del taller 2? O sí. sea, digamos en ese caso, la etapa 1 iría hasta donde está el número 1 y la etapa 2 iría hasta desde el punto 1.24 hasta el 6,2. Mm, se podría ver así, sí, pero en el punto 2 no hay etapa uno y etapa 2. En el taller 2. Ah, el taller 2, sí, sí hay. Sí, le hablé del taller 2. Ah, sí, sí, sí. Pero ¿están esos datos para el taller 2 o está el de la producción? No, el de la producción, pero pues, o sea, quise verlo así. A ver si sí Ah, está. ya. Sí, sí, puede ser. Digamos, aquí cuando cuando el coste comienza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar, pues la empresa lo que está haciendo es rendimientos crecientes. Rendimientos crecientes está, digamos, pues en el corto plazo, pues, pero o está, digamos, sí, en la etapa donde comienza a haber mayor productividad y demás. Y ya cuando el coste comienza a subir y a subir y a subir después del 1 al 1.24, pues está ya, digamos que utilizando bien los insumos hasta cierto punto, pero está en etapa 2.
Y aquí ya es donde encuentra la etapa 3, ya cuando los costos ya comienzan a aumentarse mucho más de lo que Sí, eso era aumentan. lo que le decía. Sí, exacto. Sí, sí, puede verse así también. Entonces el enfoque es, cuando es enfoque marginal, ya cuando no es la suma de los totales, sino simplemente lo marginal. Cuando una empresa está viendo que lo que le está costando un producto está siendo lo que le está costando producir una mercancía o un servicio, le está siendo cubierto por un precio de mercado, pues vale la pena seguir produciendo, aun cuando esté entrando en etapas de rendimientos decrecientes o está encontrando, digamos que su coste marginal, su coste fijo, su coste medio, siguen creciendo. Si el ingreso marginal, es decir, el precio, le cubre ese aumento en los costos, debería seguir aumentando su producción. Ese es el enfoque marginal. ¿Listo? Aun cuando está en etapa, está en etapa de rendimientos decrecientes. ¿Ok? ¿Todos entendiendo? Espera, una preguntita acá. Sí. Entonces usted está diciendo que si una empresa está por medio del mercado, ¿cómo le podríamos decir? Un ejemplo puede ser, no pueden ser los restaurantes, tienen que ser empresas grandes. ¿Cómo A así? lo que usted se refiere con eso, o en general. No, en general. No, en general. No hablemos de grandes o chicas. Vamos diciendo, si usted está en un mercado, si está en un mercado y usted ve que al aumentar su producción, el coste marginal, es decir, lo que le está agregando de coste cada uno de sus productos, aún está siendo cubierto por el precio, aún eso está siendo cubierto por el precio que hay en el mercado. La idea más sabia es seguir aumentando la producción, aun cuando esté cayendo en rendimientos decrecientes que estábamos viendo. Y es que la empresa puede seguir viendo cierta diferencia entre lo que es el coste adicional del producto y el precio. Hasta que, pero ¿se acuerdan de lo de etapa 3? ¿Se acuerdan de qué es la etapa 3? ¿Alguien me puede decir? ¿No? No, profe, yo sí lo entendí ahí lo de eso. Sí. Pero entonces, obviamente, la empresa, ubicándose en etapa 2 que es que, bueno, ya aparecieron los rendimientos decrecientes, ya la producción promedio comenzó a caer, ya podemos ver que el coste promedio y el coste marginal comenzaron a subir. No importa si aún el precio de mercado sigue siendo suficiente para cubrir este coste, debería la empresa seguir produciendo hasta un punto donde ya el coste marginal ya no sea cubierto por ese precio. Hasta ahí es el punto, donde sea ya llevamos un coste marginal mucho mayor al precio, ahí sí paramos. Ahí sí decimos, no, no, devolvámonos y produzcamos menos, produzcamos mejor y no tan costoso. Bueno, ese es el enfoque marginal. Entonces, viéndolo con grafiquita, el ingreso marginal de la empresa siempre va a ser una línea fija, verde que vemos acá. Esa línea nos dice que el precio siempre de una empresa siempre va a ser igual porque es una empresa tomadora de precios, una empresa que no va a decir, no, yo voy a vender más barato, más caro, no, porque es una empresa igual a las demás. Pero los costes sí cambian con el nivel de producción. Y es que al principio los costes comienzan a bajar porque se vuelve mucho más productiva, eficiente y demás. Llega al mínimo posible sus costes marginales y después comienza otra vez a subir el coste, el coste marginal. ¿Dónde debería ubicarse la empresa en esta gráfica para generar las mayores ganancias? ¿Dónde está la conjunción o dónde debería decir la empresa, aquí me paro, aquí debería ser? O sea, ¿dónde para? ¿Dónde En debería el decir? último, en el último punto antes de que pase el verde.
donde son iguales, No, en el de atrás. donde son junticos, donde son 650, ¿cierto? Sí. 650, eso es cuando son iguales o lo más cercano posible. En este caso, donde no pase pues el coste marginal antes de que lo pase, así como tú decías. Listo. Esa es la producción de 650. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué es el punto de cierre? El punto de cierre de una empresa es definir, hombre, cuál va a ser el lugar donde esta empresa no puede participar en el mercado. ¿Por qué les digo participar o no en el mercado? La decisión de una empresa, a fin de cuentas, antes de cualquier otra, es decir, cuánto produzco, cuánto voy a utilizar de insumos, cuánto voy a utilizar de cualquier cosa, es verlo desde afuera y decir, yo me meto. Yo soy capaz, con ese precio que hay en el mercado, de producir y generar ganancias. Esa es la primera decisión que toma cualquier empresa. Decidirse meterse o no, o estar en el mercado o no. ¿Cierto que sí? Sí, profe. Esa es la primera decisión, o cerrar o no. El punto de cierre, por tanto, nos dice, esta empresa puede participar o no. El punto de cierre hace referencia al precio que hay en el mercado en el momento. Por ejemplo, por alguna situación de la vida, llega un competidor muy fuerte o varios competidores muy fuertes al mercado y comienzan a bajar el precio y a bajarlo y a bajarlo y a bajarlo hasta un punto donde el precio llegare a 2 de esta mercancía. ¿Qué pasa con las empresas, o por ejemplo esta empresa que está acá? ¿Debería participar viendo que hay un precio de 2 en la mercancía? ¿Debería participar y decir, no, no me meto? Pues yo creo que no, profe, No, no porque meterse. imagínate. No meterse, ¿cierto que no? ¿Y hasta qué punto dirían ustedes, ese es el precio que yo debería decir, hasta aquí me meto? Si no pasa, si no baja este precio, me meto. ¿Cuál debería ser para esta empresa? No sé, ¿hay algún tipo de fórmula o algo? O simplemente, o sea, decir por decir. Viendo la gráfica. Viendo la gráfica. Viendo la gráfica y viendo los valores. Cuando, pues uno cree que, pues yo creo que 4. 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al menos le cubre los costes variables, costes variables medios mínimos, el más pequeño de todos, que es por acá cuando está produciendo como 500. Por acá. Cuando la empresa dice, cuando produzco 500, produzco a este costo variable medio, que es el más pequeño de todos, que es como, déjame, yo vuelvo al tablero, a la tabla, que es 3,95 cuando produce 500. Cuando produce 500 tiene un coste variable medio o promedio de 3,95. Es más bajito de todos estos que vemos en la columna 7. Entonces, ahí al menos la empresa estaría cubriendo, cuando produce 500, estaría cubriendo sus costes variables medios mínimos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Cuando la empresa al menos cubre este costo variable medio mínimo, al menos está librando los costes que son, digamos, de operación. De operación. Y uno está al menos salvando lo de los salarios, al menos salvando lo de los insumos, aunque puede que no esté cubriendo los costes fijos medios, pero al menos está cubriendo estos gastos. ¿Qué pasa con los costes fijos? Como los costes fijos, usted no los paga normalmente como digamos, o las empresas no los pagan directamente en un solo pago, digamos así, sino que ustedes lo financian, lo pagan por cuotas y demás. A veces cerrar la empresa por no estar cubriendo los costes fijos es mala idea, porque puede que sea momentáneo este precio de 2 bueno, de 4 y al menos si ustedes cubren la operación, pueden decir, bueno, voy a pagar después el tema de la planta, de todo lo que es fijo y comienzo a pagarlo después de a poco a poco.
¿Sí me entienden, chicos? Pero si al menos están cubriendo los costes variables mínimos, entonces ahí es un punto que, digamos, se sostiene la empresa, al menos en el corto plazo. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Entonces, ese es el punto de cierre de la empresa, cuando ya al menos se cubren los costes variables mínimos. Ese es el punto. Entonces, viendo la gráfica, perdón, viendo la tabla, este es el punto de cierre de la empresa, donde el coste variable promedio es el más bajito de todos. Entonces ustedes colocan, el coste variable mínimo es cuando la empresa produce 500 a un coste variable de mínimo de 3,95. Esa es la respuesta. ¿Alguien tiene una duda? Profe, ¿me repite otra vez, por favor? ¿Desde qué Y parte? vuelvo a repetir lo que dijo anteriormente. ¿Desde qué parte? Desde la parte en que usted dijo, tienen que decir ahí. Bueno, tienen que decir el punto de cierre de la empresa es cuando, por ejemplo, esta empresa produce 500 con un coste variable mínimo de 3,95. Pero este es en el caso de esta empresa. En el de en el del taller es otro punto. Pero cada empresa tiene esto. Ahora, lo que está por encima de la línea verde y que está por debajo de la línea azul, que es el ingreso marginal, que es el precio, es todo lo que queda para pagar el coste fijo. Como el coste fijo no es un coste, digamos, que uno pague, eh, bueno, el coste fijo no lo paga, digamos, permanentemente, sino que se va pagando de a pocos, de a pocos, de a pocos. Por ejemplo, yo les contaba lo del arriendo, pero ¿qué hace una empresa inteligente? Va pagando, en vez del arriendo, va pagando una cuota inmobiliaria, va pagando una cuota, va pagando una cuota, va pagando la maquinaria a cuotas, va pagando el préstamo de la maquinaria o el crédito para comprar la maquinaria o el crédito para pagar el inmueble. Entonces, todo esto que está por encima de el coste variable mínimo es lo que le sirve para pagar esa cuota sobre la cuota inmobiliaria o sobre la maquinaria y demás. Entonces es como, digamos, una ganancia a largo plazo para pagar todas estas cosas. Lo que sí está por debajo ya es insalvable, ya ni siquiera cubre los costes variables. No, entonces ahí sí ya cierre, ya no hay nada que hacer. Por eso se llama punto de cierre. ¿Listo? Listo. Bueno, no, chicos, entonces ya el resto es lo de monopolio y demás. Entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Listo, profe. ¿Cómo vieron la clase de hoy? ¿Se entendieron? ¿Ya pueden hacer el taller? Sí, profe. ¿Todos? Sí, profe. Bueno, pues. Entonces nos vemos el 28 en Dorada. Profe, y el miércoles no vamos a ver clases, que como yo entré un poquito tarde. Bueno, entonces yo les estaba contando que por lo de las vías, a mí me cuesta mucho llegar a tiempo, aún con 6 7 horas de viaje, no estoy llegando. Me está costando mucho salir del trabajo y todo. Entonces, les pedí el favor de si vemos la clase el sábado en la tarde a 6:30, pero 28. No este sábado, sino el 28. ¿Sí? Pero es un favor por el tema de que no está muy complicado el viaje. Ah, bueno, profe. ¿Sí? ¿No te molesta, Lisbeth? No, profe, porque a esa hora ya he salido de trabajar.